Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Saludar a los vecinos que nos ven por streaming porque aquí la verdad es que no tenemos a ningún vecino. La verdad es que el Gobierno de Almeida nos vuelve a presentar un presupuesto que carece de ilusión, de nuevas ideas, de visión de ciudad. A nuestro entender es la confirmación de un proyecto municipal que no tiene nada nuevo que ofrecer. Estamos hablando del 7º presupuesto de Almeida, el que más dinero tiene, pero por paradójico que pueda parecer, a mayor gasto, menores soluciones para Madrid, porque lejos de ser un proyecto ambicioso es la constatación de un cierre de ciclo. Pese a que ustedes lo pretendan presentar, y lo entendemos como un presupuesto social, es absolutamente incapaz de dar respuesta a la mayor necesidad social de Madrid, la vivienda. Porque no garantiza el acceso a la vivienda, pero tampoco la limpieza de las calles, ni soluciona los problemas de movilidad, ni el acceso a servicios públicos de calidad. Nada que pueda mejorar la vida de los madrileños y madrileñas se encuentra respuesta en estas cuentas. Ustedes se presentaron a las elecciones prometiendo 15.000 viviendas en 2019 y 12.000 en 2023. ¿Dónde están esas viviendas? Con 60.000 solicitantes en la MVS y al ritmo que construyen, tendríamos que esperar 50 años para ver sus promesas cumplidas. Porque hablamos de personas y ustedes, sin embargo, gobiernan para el coche. Sus titulares venden que son los presupuestos más inversores desde 2008, pero cuando se desglosan, cuando se rascan, el 37% se va a 3 actuaciones que son por y para el coche. Soterramiento de la A5, el de la Castellana y el de Ventas, un proyecto realmente innecesario. Y con los madrileños viendo pasar la vida desde una parada de autobús, se permiten el lujo de bajar la plantilla de la MT. ¿Es así como fomentan ustedes el transporte público? Por decepcionar, decepcionan hasta en deporte. 16 centros deportivos que tienen la ITE desfavorable, con 7 años de media, no van a recibir un solo euro para obras de conservación o de reforma. Millones que sí caerán, en cambio, para la Fórmula 1, para el Open de Golf, para el Máster de Tenis o para un nuevo partido de la NFL. Ustedes gobiernan para salir en el As o en el Marca, no para garantizar que un vecino de Moscardó, por ejemplo, pueda nadar dignamente en la piscina de su barrio. Todo esto por no hablar de cómo vuelven a priorizar el centro y se olvidan de quienes hemos cometido el gravísimo delito de vivir fuera de la M30. Con estos presupuestos, la frontera invisible se hace aún más alta. Y ahora le dejo paso a mi compañero para que siga desglosando la parte de Usera. Muy buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, concejal. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como ha dicho ya nuestro concejal, muchos vecinos y vecinas se preguntarán tras este pleno cómo es posible que con los mayores presupuestos de la historia se sigan enfrentando los mismos problemas que tienen a día de hoy, y la respuesta está en los propios presupuestos. Para empezar, hay un dato muy relevante que usted ni siquiera ha mencionado en su intervención, y son el propio aumento del padrón, ¿no? Según el propio padrón, la población del distrito ha aumentado un 7,8%, 3,3% en el último padrón, 4,5% en el anterior padrón. Claro, cuando nos detenemos a observar si determinadas partidas aumentan de manera proporcional, ¿qué nos encontramos? Pues para sorpresa de nadie, que no. Es decir, determinados servicios van a tener que cubrir con la misma partida presupuestaria y en muchas ocasiones con el mismo personal una demanda un 7,8% mayor. Pero claro, ¿qué le vamos a pedir a un partido que imprime unos folletos chulis para presumir de sus presupuestos y acaba dedicándole más espacio a Pedro Sánchez que a sus propios presupuestos? Es que no tienen nada que decir sobre ello, se ha quedado demostrado en su propia intervención. Creo que es la más efímera de cuantas ha habido. Y la prueba también está en hoy mismo, mientras que debatimos aquí los presupuestos. ¿Cuál es la noticia del día? Pues un tobogán que van a construir en la Plaza de las Tizas, ¿no? Esto les importa más bien poco. En fin, vayamos a los datos. El año pasado ya advertíamos que eran ustedes unos trileros y hoy, lamentablemente, han vuelto a demostrarlo. El año pasado usted alardeaba de un aumento del presupuesto a nivel ciudad del 8% y, sin embargo, el presupuesto de Usera aumentaba un mísero 1,8%. Usera fue, de hecho, el tercer distrito en el que menos se incrementó el presupuesto de toda la ciudad de Madrid. Este año presume de un aumento del 10%, como ha señalado, pero oculta a los vecinos y vecinas un dato fundamental. Usera es, por segundo año consecutivo, el tercer distrito en el que menos aumenta la inversión por habitante. Mientras en el resto de los distritos la inversión por habitante sube una media de 14,7%, lo que se traduce en unos 33 euros por habitante, en Usera solo subimos un 10%, es decir, apenas un 26%. Y lo mismo sucede en inversión territorializada. Mientras en todos los distritos la inversión territorializada por habitante aumenta una media de 56 euros, en Usera no es que no alcancemos esa cifra, es que incluso estamos en un número negativo. Estamos en menos 21 euros en inversión por habitante, inversión territorializada por habitante. Somos el quinto distrito con menor inversión por habitante y si esto le parece a usted motivo de orgullo, desde luego, sinceramente, no lo entendemos. Pero vayamos al detalle. Como supongo que el resto de portavoces se centrarán en la inversión, dediquemos un momento al tomo 7, al de personal, ¿no?
Permítanme comenzar agradeciendo y aplaudiendo a todos los trabajadores y trabajadoras que, aunque el Ayuntamiento de Madrid a veces le ponga las cosas bastante difíciles, trabajan cada día porque nuestro distrito salga adelante y prospere. Sin que sirva de precedente, celebramos el aumento de personal en el Departamento de Servicios Sociales. Después de varios años estancados en una plantilla de 50 51 personas, el año pasado ya vimos un ligero aumento y este año constatamos que el personal crece nuevamente en 4 personas. Teniendo en cuenta que este distrito sigue siendo, lamentablemente, el tercero más vulnerable de toda la ciudad, no podemos sino alegrarnos de este pequeño avance. Por cierto, qué curioso, ¿no? Somos el tercer distrito más vulnerable de la ciudad y, a su vez, el tercer distrito en el que menos se invierte por habitante, ¿no? Y usted se dedica a hablar hoy de reequilibrio territorial. En fin. Eso sí, aunque en Usera ganemos 4 trabajadores en servicios sociales, seguimos muy lejos de los 7 que ganan en Villaverde, los 10 que ganan en Carabanchel, los 10 que ganan en Latina o los 13 que ganan en Puente de Vallecas. 128 trabajadores en Puente de Vallecas frente a 68 en Usera, insisto, siendo el tercer distrito más vulnerable de la ciudad. En fin, los datos hablan por sí solos. Si observamos el tomo 2.3, comprobamos que esos 4 trabajadores pretenden pasar de 82 intervenciones en centros de día a 130, es decir, quieren duplicar la atención, incrementando el personal solamente un 6%. Difícil nos parece, si no incluso imposible. Por cierto, en el tomo 2.3 indican que las familias beneficiarias de ayudas económicas para cubrir necesidades básicas pasan de 800 a 5. En Vicálvaro ha aumentado la previsión a 500, en San Blas Canillejas a 550. No sé si podrá aprovechar el siguiente turno para explicarnos este dato. Igualmente, como usted ha señalado, según el tomo 2.3, las familias atendidas o derivadas al servicio de atención psicológica pasan de 250 a 0. Aunque haya psicólogos propios de la Junta, me parece que ni siquiera prever cuál va a ser el nivel de atención es bastante poco informativo. Dicho esto, poco más podemos celebrar en lo relativo al personal. Es cierto que se incorpora un trabajador en el área de cultura, pero bueno, teniendo en cuenta todos esos macroproyectos culturales que tienen en mente, no sabemos si es que ese único trabajador tiene el don de la ubicuidad y va a estar en todas partes, no sabemos si es que realmente no tienen intención de ejecutar ninguna de esas iniciativas a corto plazo o si lo que pretenden en definitiva es externalizar todo lo externalizable. Lo que está claro es que los números no cuadran. Salubridad pública se mantiene un año más con 9 trabajadores y consumo con 3. Esto demuestra que el proyecto Chinatown fue una treta que organizaron para lograr que Europa les pagara una obra de carácter absolutamente municipal, prometiendo fomentar el turismo y perseguir unos supuestos estándares de calidad que en realidad nadie va a controlar. Es más, en octubre ustedes anunciaron a bombo y platillo la creación del sello de calidad Chinatown de Madrid, que realmente no sabemos cómo se va a ejecutar si no aumenta el personal en estas áreas. De nuevo, cuando volvemos al tomo 2.3, ¿qué comprobamos? Pues que, claro, no necesitan más personal, porque en ese tomo se indica que no van a hacer ni una sola inspección más en restaurantes, ni una sola inspección más en comercios, ni una inspección más de seguridad alimentaria. Insisto, normal que no necesiten más trabajadores, pero no sabemos bajo qué parámetros pretenden ustedes conceder ese sello de calidad que anunciaron. Y así, una vez analizadas las cuestiones de personal, pasemos a ver en qué se ha gastado el dinero esta Junta y en qué tiene intención de seguir gastándolo. En el apartado de actuaciones en vía pública, lógicamente, el año pasado usted presumía, ¿no?, de un incremento del 111%, ese 111% tenía nombres y apellidos, que eran Arco, Chino. En el presupuesto anterior se presupuestó 225.000 euros y como aquel concurso quedó desierto, aumentaron la partida presupuestaria a 475.000. Este año, como es lógico, la partida vuelve a su cifra habitual, reduciéndose un 87,4%. Vemos que aún aparece una partida de 60.000 euros para el Arco Chino, lo cual nos lleva a preguntarnos si los 2 monolitos de hormigón armado que hay actualmente en la plaza de hidrógeno han costado a la friolera de 415.000 euros. Vemos que también aparece una partida de 28.840 euros para obras de acondicionamiento del Boulevard Tomelloso. No tenemos nada que objetar, hemos traído esta cuestión al pleno en bastantes ocasiones, pero esto ya aparecía también en los presupuestos pasados. No creo que haga falta 2 años para cometer unas obras de acondicionamiento en una calle del distrito que mide apenas 400 metros. Lo único que sube en esta sección son los 900.000 euros que se destinan al acondicionamiento de las zonas interbloques de Orcasitas. De nuevo, no tenemos nada que objetar. Pues traído esta cuestión al pleno en bastantes ocasiones. Lo que sí nos da miedo y nos preocupa es que esta obra haya sido incluida dentro del plan Sures, porque esto significa 2 cosas, o bien que nunca la van a ejecutar, o que la van a ejecutar de mala manera, como pasó, por ejemplo, en la Plaza de la Memoria Vinculante. Esperamos que esas zonas de encuentro que ustedes prometieron a la prensa
y que se han comprometido a construir no consistan en una plaza dura de hormigón armado que nos cueste a todos 900.000 euros. El aumento de inversión en zonas verdes de nuevo tiene nombres y apellidos, se llama Cinema Usera, 1 millón de euros para rehabilitar la parcela de Primitivo Gañán. Realmente uno a veces tiene la sensación de vivir en el día de la marmota. Año tras año meten en el presupuesto esta misma partida, año tras año... Si no se lo descontamos de la siguiente Sí, por supuesto. Año tras año aumentan la partida presupuestaria, les sirve para anunciar el mayor presupuesto de la historia, pero después nunca se ejecuta. Esta partida ya estuvo en 2023, desapareció en los presupuestos de 2024, volvió a aparecer en los presupuestos de 2025 y ahora vuelve a aparecer en los presupuestos de 2026. Como le he dicho al principio, un juego de trileros, ¿no? ¿Dónde está la bolita? La inversión en centros docentes de enseñanza infantil y primaria desciende un 13%, lo cual resulta difícil de creer, conociendo el estado en el que se encuentran tantos centros de nuestro distrito. En el presupuesto pasado se destinaban 756.000 euros a obras de adecuación y acondicionamiento y este año se invierte sin la friolera de 0 euros. Nos gustaría saber exactamente a qué se debe esta situación. La subida del asentismo de un 7% nos gustaría saber si se debe a un ajuste o si realmente ha empeorado la situación. El aumento del 7,9% en actividades culturales se debe principalmente a motivos de personal. Aún así, bueno, nos gustaría saber por qué, aunque usted anuncia ahora un aumento y un fomento de los talleres culturales, la inversión se mantiene exactamente igual, tanto en los presupuestos de 2025 como en los presupuestos de 2026. Aunque la inversión en instalaciones deportivas disminuye un 5,1%, se señala un apartado específico con un aumento del 166,3%, que nos gustaría saber en qué se concreta. Entendemos que una parte está destinada a la sustitución del césped de la instalación deportiva del Parque Lineal de Manzanares, partida presupuestaria que también estaba ya presente en los presupuestos de 2025, y otro tanto a la rehabilitación del campo de rugby que usted ha anunciado. Por cierto, nos parece que es una partida bastante ajustada, teniendo en cuenta el resto de partidas. No sabemos si con este dinero pretenden rehabilitar todo el campo de rugby o solo una parte. En el caso de participación ciudadana, como cada año, vemos que sus propios indicadores reconocen que existen 128 asociaciones en nuestro distrito, pero que solo van a conceder 48 ayudas. Es el quinto pleno de presupuestos en el que se lo señalamos y siguen sin hacer caso. Para no gastar todo el tiempo, solamente le diré que, bueno, como comencé diciendo, no le niego que sea el mayor presupuesto de la historia, pero no termino de ver en qué se concreta. El estudio pormenorizado del presupuesto lo que evidencia es una falta de proyecto y de ambición. Si no fuera por las partidas que se repiten año tras año sin que lleguen a ejecutarse, como el lateral de Santa María de la Cabeza, la escuela infantil de la calle Silvina, el centro cultural de la calle Tomelloso, la zona sajardinada de San Fermín, la zona verde de Primitiva Gañán, la regeneración de las calles José Ana Espera y Mercedes Manjón y Juan Español, el presupuesto sería muy diferente, pero a su vez sería bastante más acercado a la realidad. Muchas gracias.